Saluda. Buenas tardes, Mónica. Un gusto saludarte y bonita la audiencia. Estamos, pero alborotados, no solamente alarmados por este tema de las subas descontroladas y inminentes, porque si bien se veía venir, hace un tiempo estábamos charlando con este tema de, recuerdo nuestro último contacto que fue cuando venía el tema de la suba de combustibles, de la inestabilidad de la moneda extranjera, y ahora que estamos de estreno en este mes del aumento, entre comillas, subrayado y en negrita salarial, los precios en los centros comerciales, supermercados, centros de abastecimiento, están volando, Amílcar, y la ciudadanía está explotando en las redes sociales. ¿Quién controla? ¿Quién regula? ¿A quién le golpeamos? ¿A quién le robamos? Bueno, en Paraguay tenemos un sistema de ajuste del salario mínimo Ujú. anual. Se hace en junio, a final de junio de cada año, Sí, y que a partir de julio se ajusta el salario mínimo en base a la inflación acumulada de los últimos 12 meses, ujú, de julio del año anterior hasta junio de este año. sí, Y bueno, digamos que hasta ahora no se ha visto reflejada esa inflación en el índice que mide el Banco Central. ujú, La inflación anual ha sido en el orden del 3% en los últimos 3 años, y eso es lo que se ajusta al salario, ¿verdad? Siempre yo escucho mucha gente que se queja y que dice que la inflación real es más alta, ujú, pero el problema que tenemos en Paraguay, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es que no tenemos otras mediciones de inflación, mediciones paralelas que validen o refuten la inflación que hace el Banco Central. ujú. En otros países mejor organizados, por decirlo así, en primer lugar, la medición de la inflación no está a cargo de los bancos centrales, porque eso constituye un conflicto de interés, dado que al ser el Banco Central el responsable de controlar la inflación y a la vez de medirla, se genera un conflicto de interés, que son juez y parte. Claro. Normalmente, en otros países, la inflación, la medición de la inflación queda a cargo del Instituto de Estadística. En el caso Paraguay sería el INE, el Instituto Nacional de Estadística, Ujú. que anteriormente se llamaba Estadísticas y Censos, Sí, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, por ejemplo, la inflación la mide el Departamento de Trabajo, lo que acá sería el Ministerio de Trabajo, ¿no? ujú, Este tema de la medición de la inflación es de especial interés de los trabajadores, porque son ellos los que son afectados por una suba de precios o beneficiados también cuando se ajustan los salarios, ¿verdad? claro. Entonces, pues, normalmente en otros países, además de que la inflación no la mide el Banco Central, como te dije, sino los institutos especializados en estadística, y normalmente también hay mediciones paralelas de las universidades. Por ejemplo, en Brasil, un índice de inflación muy conocido, muy famoso, es el que publica la Fundación Getulio Vargas, Sí, una es fundación cierto. privada, y también suelen ser financiadas también mediciones paralelas por parte de los sindicatos. O verás que los sindicatos, normalmente todos los países del mundo, le cobran una cuota mensual a sus asociados, Ujú. y una parte de esos fondos generalmente se destina a mediciones paralelas de inflación. En nuestro país, lastimosamente, los sindicatos no le prestan atención a este tema, y no invierten sus recursos en este tipo de cosas. Pagar, por ejemplo, una consultoría privada que le haga una medición paralela, de tal manera a tener los datos y de esa manera poder, digamos, contestar, refutar si es que la medición que publica el Banco Central no es la que refleja el aumento en el costo de vida. Entonces, dado todo eso, en Paraguay no tenemos más que creer al Banco Central y decir de que la inflación es insignificante, es baja o que casi no existe, Ujú. que muchas veces eso se contrasta con la realidad, ¿verdad? Con lo que la gente siente en su bolsillo cada vez que va al supermercado. Claro, lo que está en una hoja no es lo que estás sufriendo cuando llegas a la caja, ¿verdad? Y te das cuenta que Claro, llevaste 10 pero cosas y puedes pagar 3. con qué estadística estructurada contestás o refutás la medición que hace el Banco Central. Ese es el problema, no hay esa estadística estructurada. Lo que hay son percepciones así sueltas, ¿verdad? De gente que dice que en realidad la suba de precios es mucho más que 3% anual. Pero necesitamos en Paraguay, yo creo en algún momento, ya sea los sindicatos o los gremios empresariales, harán también mediciones paralelas
y de esa manera podremos saber si lo que publica el Banco Central es real o en realidad no. Yo comparto ahora, yo percibo también eso de que la inflación pareciera, no, por lo menos en algunos rubros, más alta, los precios suben más de lo que el Banco Central dice, pero nuevamente no hay un estudio sistemático, estructurado, que bueno, en el cual uno pueda basarse y poder, digamos, afirmar con rigor científico Claro. que la suba de precios es mayor a la que publica el Banco Central. Es decir, voy a hacer una observación vulgar casi si se quiere. Nos tenemos que fumar entonces ese informe y vivir con eso y no cuestionar absolutamente nada. Porque Y realmente si bueno, se da esa situación que estás diciendo, hoy justo veo un meme en las redes sociales, yo soy muy tuitera, donde decía ganas de vender todo e irme, ¿verdad? No sé si qué es lo que tenemos para vender porque estamos sobreviviendo, pero te da que pensar a veces esa situación también. mira, en la primera parte de tu pregunta, no tenemos en realidad más que creerle al Banco Central porque Ujú, digamos, el número, el dígito que se utiliza para la actualización de los salarios es el índice de precios del Banco Central. claro, Dado que no existe otro informe, entonces no hay de qué agarrarse, digamos, más allá de que la percepción que tengamos muchos claro. es de que los precios suben más que eso, por un lado. Y por otro lado, lo que decías con respecto a la población, ¿verdad? Que obviamente se ve afectada por la Ujú, suba de precios, sus ingresos le rinden menos, ahora tienen menor sí, capacidad de compra cuando los precios suben. así es. Yo creo que la clase media en esta situación se ha convertido en la clase frágil, Ujú, ¿verdad? Hay una afectación y bueno, la gente ve en peligro para sus ingresos, ya sea por perder su trabajo o ya sea porque teniendo una actividad ven disminuido sus ingresos. Hay que recordar que en Paraguay tres de cada cuatro personas en edad de trabajar son independientes, son emprendedores, son ujú. gente que vive de su trabajo día a día, no tienen un empleo, digamos, eh, En que relación de tengan, dependencia, claro, claro, que relación de llega a su fin de dependencia. mes y tiene su sueldito. Claro, solo uno de cada cuatro son, digamos, dependientes y tres de cada cuatro son emprendedores o profesionales independientes o cuentapropistas o freelancers, ¿verdad? Ujú, Que, bueno, viven de lo que hacen cada mes, ¿verdad? Sus es ingresos son cierto. variables. Entonces, dada esa variabilidad, bueno, si la economía se mueve menos, hay una afectación, obviamente tres de cada cuatro personas en edad de trabajar se ve afectada, ¿verdad? Ujú. Y manejando un poquito dos polos, atender lo que te voy a lanzar porque sí o sí tengo que aprovechar este contacto. Por un lado, a la izquierda voy a colocar que no se tenga en cuenta ningún tipo de religión con lo que digo. El tema de la inmunización, de las vacunas, que felizmente las donaciones están llegando en número un poco más considerable que lo que era anteriormente. Y en el lado derecho, el tema de la sequía que ya empezó, no es que va a empezar, ya empezó y se va a ir agudizando y están justamente vaticinando una de las peores después de aquella del año 44. A mí me preocupa porque ambas cuestiones tienen su impacto económico. Bueno, en el caso de las vacunas, yo creo que es una buena noticia. Después de haber sufrido bastante por no poder conseguirlas, creo que finalmente ahora sí están llegando. Y bueno, eso es muy bueno para la economía porque va a permitir una normalización paulatina de las actividades económicas, especialmente lo que es la economía urbana, ¿verdad? La Sí. economía del campo no ha sufrido, al contrario, le está yendo mejor, pero la economía urbana sí, porque implica las diferentes actividades que se desarrollan en la economía urbana, implican, ¿verdad?, el contacto, la aglomeración. Y bueno, hay un sector de servicios que está sufriendo bastante esta situación, ¿verdad? Todo lo que es hotelería, los eventos, todo lo que es la Sí, industria de los eventos, los casamientos, los 15 años, los restaurantes también, los catering, todo ese sector está muy afectado, ¿no? sí. Y necesita una vuelta a la normalidad para poder activarse de nuevo. Y es un sector que genera mucho empleo. La mayor parte de los empleos, de hecho, en Paraguay, se generan en el sector servicios. Sí, es cierto. Ahora, por el tema de la sequía, sí, es realmente una luz amarilla en el horizonte, una amenaza importante. Va a tener un impacto seguramente en la producción de bienes
agrícolas principalmente. Es probable que a raíz de eso se encarezcan, ¿verdad? Bueno, esos rubros. Y bueno, también la navegación, dificultan la navegación, Sí. que es la vía de entrada y salida de los productos Importado. importados y Sí, exportados de Paraguay. Y totalmente. va a encarecer el flete, en fin, va a tener un impacto, ¿no? Pero bueno, o esas situaciones que están fuera de nuestro control, yo creo que el tema del clima es algo que a nivel global, ¿verdad? Estamos Sí. viendo eventos cada vez más extremos y bueno, nos invita también eso a reflexionar, ¿verdad? Nuestra relación con el Con la medio ambiente. naturaleza, sí, totalmente. Anterior a charlar contigo, justamente hablábamos con una asesoría jurídica del MADES por esta contaminación de lagos, la laguna Cerro, que fue tan emblemática el año pasado y que hasta ahora también está en casi nada, ¿verdad? En puntos suspensivos a nivel judicial. Y es tremendo realmente, los impactos se van dando. Suspiro, Amílcar, ya así. Esta segunda etapa del Yo, año para cerrar el 2021, yo creo espero que, que no Yo sé. espero que ante estas situaciones de crisis la solución sea volvernos un mejor país, un país más serio, un país donde las instituciones funcionen mejor, porque muchos de los males que arrastramos se deben a eso, ¿verdad? Que no hacemos las cosas como tienen que ser. Yo creo que la respuesta, digamos, correcta a todo esto debería ser volvernos mejores. Mira lo intrépido que te propongo, ¿verdad? En plena crisis, que esto nos invita a reflexionar y volvernos mejores. Mejores en la administración de recursos, bajar la corrupción, mejores también en el tema institucional, ¿verdad? De que la justicia cumpla su rol. Yo siempre digo en todos los lugares donde me toca hablar, de que la institución que tiene una mayor deuda con la sociedad paraguaya es la justicia. Es Yo cierto. creo que es la base misma, el origen mismo de todos nuestros males, es el no tener un poder judicial, un árbitro, ¿verdad? Independiente, fuerte, que cumpla el rol que le corresponde en un sistema republicano, de tal manera que todo el resto de los ciudadanos nos veamos ordenados por la ley, que la ley sea el único ordenador de la sociedad y no poderes fácticos o caciques políticos que tienen influencia, ¿verdad? Claro. Necesitamos mucho volvernos un país más serio, un país mejor. Somos un país que tiene equilibrio macroeconómico, pero lo dicen las calificadoras, adolece de debilidad institucional. Somos una fórmula incompleta, eso es lo que dicen las calificadoras. Sí. Yo creo que tenemos que dar ese paso de ser ya más serios, ¿verdad? Yo siempre miro Perú, por ejemplo, un país que tiene grado de inversión, que recientemente fue electo allá un presidente con algunas ideas sobre la economía un tanto raras, y algunos dicen, bueno, este señor va a venir, va a destruir la economía, pero hay otra visión que tienen ciertos analistas peruanos que me parece interesante, que dicen, no va a destruir, porque en Perú las instituciones son fuertes, va a haber contrapesos que por más que quiera, digamos, hacer locuras, no las va a poder hacer. Porque en Perú es un país donde, por ejemplo, la fiscalía es muy independiente y es muy fuerte. Nada más recordar de que prácticamente todos los expresidentes peruanos han sido imputados por la fiscalía, procesados por la justicia. Fujimori, Toledo, Ollanta Humala, bueno, el presidente Alan García lastimosamente se decidió suicidar cuando la fiscalía fue a su casa a tomarlo preso, ¿verdad? Entonces, no hay nadie en Perú que se pueda ubicar por encima de la ley, ni siquiera los presidentes ni empresarios poderosos, porque la justicia cumple su rol, es independiente, es fuerte y es respetada. Y eso es lo que hace que Perú, a pesar de todos los problemas que pueda tener, a pesar de los conflictos políticos, mantiene su grado de inversión, porque detrás de todo ese ruido hay instituciones fuertes que están dispuestas a cumplir su rol. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Urgentemente, realmente. Agradecida por este contacto, como siempre, enriquecedor. Y como dijiste, administrar y subadministrar mejor que nunca los recursos que tenemos y apuntar justamente a una mejor elección. Tenemos en puerta dentro de poquito las elecciones municipales, que yo creo que van a ser no una prueba, sino que al contrario, el primer salto o el primer atraso grande que podemos dar en un reflejo de lo que estamos decididos a cambiar y a seleccionar. Así es. La invitación es en plena crisis, que la respuesta sea volvernos mejores. Totalmente. Amílcar Ferreira, gracias por tu tiempo. Un gusto, un cordial saludo. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, gente, así hablábamos